al Día con Hernán Higuera. La información de primera mano para ustedes, amables oyentes que siguen cada mañana Notimundo al Día, por supuesto con la información clara de fuente directa. Ahora estamos con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, porque esta semana saldrá un nuevo sistema de compensación temporal para los transportistas y estará dirigido al transporte comercial, según lo informó el miércoles el ministro de Infraestructura y Transporte. Ahora lo tenemos con nosotros y le preguntamos, ministro, buenos días. ¿Cómo se aplicará y por cuánto tiempo se entregará este beneficio a transportistas del área comercial? Muy buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a toda su audiencia. Gracias. Es importante decir que el sistema de bonificaciones e incentivos para los transportistas son muchos y este es uno de ellos que estaba previsto desde antes, pero que su implementación ha tomado un poco más de tiempo y bien que lo refiera, pero no me quiero referir solo a ese incentivo, sino a muchos de los que se están entregando. Uno de ellos es las bonificaciones, evidentemente, al transporte público de pasajeros, que se ha venido entregando y que hoy ya llevamos 19,000 registros con una inversión, con un costo de vengado de $14.5 millones, y eso es importantísimo porque son transportistas urbanos, inter e intraprovincial. El que usted se refiere son aproximadamente $51 millones que están previstos para 3 meses en el área del transporte comercial. Es una bonificación temporal hasta que haya un ajuste de tarifas que se prevé que tenga una transición. Hablemos de este último anuncio, del comercial. ¿Por qué se ha tardado un poco? Es porque no son gente que está agremiada, digamos, el dueño de un camión, el que está transportando sus productos de Ambato a Quito, que tenía un poco la preocupación de cómo me van a compensar a mí si no tienen mi nombre, no tienen mi lista, no estoy en ningún lado. ¿Cómo lo están haciendo? A ver, lo importante aquí sí había que ser un poco fino en ajustar a las personas que realmente necesitan, y evidentemente estamos viendo en carga pesada personas que sean dueños de un solo camión y que evidentemente no sean de los más grandes, y eso va a ayudar a seleccionar a las personas de esta modalidad de transporte, que son las que realmente lo necesitan. En transporte institucional y en transporte mixto, ahí sí hay una base de datos consolidada en la Agencia Nacional de Tránsito. En transporte pesado también, pero hubo este filtro de dejar afuera quizás a ciertas empresas, en donde la labor que estamos haciendo como gobierno es en conjunto, y tengo que decir que va bastante bien y que hemos encontrado apertura de los dos lados. Sentarnos en la mesa con el sector del transporte pesado, empresarial, y poderlos poner de acuerdo con sus clientes a través del comité empresarial en una evidente mesa técnica en donde se sujeten las tarifas nuevas a un análisis técnico. Uh-huh. Ustedes están apuntando en esta modalidad que yo me mantengo, es que al que hace un día de flete y al siguiente ya no tiene, por ejemplo, pero enfrenta una crisis y dificultades, ¿de cuánto será la compensación para este transportista? Mire, no me gustaría dar valores porque como hay diferentes modalidades entre mixto, institucional y transporte de carga pesada en varios ejes, puede llegar hasta 600 galones, lo que equivaldría más o menos a $600, pero hay una tabla diferente de acuerdo al tipo de camión que se está operando, porque el consumo es diferente. Uh-huh. Pero el máximo es hasta 600 galones y usted recalca algo que es sumamente importante, es atacar a ese hombre camión, a ese dueño, a ese chofer que tiene un solo vehículo y que evidentemente puede tener problemas hoy en la operación porque no está claramente identificado quién es su cliente. Hay veces que lo tiene, hay veces que no lo tiene, y evidentemente puede estar teniendo un problema. Pero aparte quiero decir que un segundo programa que se llama el Plan Nuevo Transporte puede perfectamente aplicar a muchos de los transportistas que nos están escuchando. El Plan Nuevo Transporte tiene una primera fase, que es la fase de chatarrización, en donde el transportista que voluntariamente desea puede aplicar y entregar su unidad a cambio de un valor monetario, cuyo monto depende del tipo de transporte, digamos, en la modalidad del tipo de vehículo, si es un bus, si es un camión, si es una camioneta o si es un transporte institucional, una buseta o algo por el estilo.
y en función también de la antigüedad del vehículo. A mayor antigüedad, menos eficiencia, más contaminante y por ende mayor el valor de la bonificación para que sirva de una entrada para un nuevo vehículo que sea más eficiente, y además el resto del vehículo se lo puede financiar con Ban Ecuador a una tasa de 9% y a un plazo de 7 años. Entonces es un programa completo. Adicionalmente, otra arista de este plan Nuevo Transporte es que nos hemos encontrado con ciertos transportistas que tienen la voluntad de poder salirse de la actividad. Digamos, son transportistas que han estado en la actividad por muchos años y que hoy lo que pueden hacer es acceder a un porcentaje de ese bono de chatarrización, que puede ser de un 75% del valor nominal, pero ya no acceden al crédito, sino que con eso se pueden retirar de la actividad. Uh-huh. Hablemos de estos pagos que se están haciendo en efectivo para transportistas de las modalidades intercantonal, rural, urbano y combinado, interprovincial e intraprovincial. Podrán recibir hasta $2,000 en efectivo según el límite establecido por ustedes, por el gobierno. ¿Cómo lo están haciendo? No, a ver, mire, el valor de la compensación o de la bonificación se ha determinado por modalidad, y en el caso de la modalidad de transporte urbano, intercantonal, ya sea rural o urbano. Se nos desconectó el micrófono, se nos desconectó. Ahí lo tenemos. Perdón, lo que le decía es que el análisis se hizo por las diferentes modalidades. Para inter e intraprovincial se analizó cuánto era el consumo mensual, y también se hizo lo propio para el transporte intercantonal, ya sea urbano o rural. Y en ese transporte intercantonal hubo una separación de los valores de consumo de acuerdo a las diferentes provincias del país. Entonces, lo que usted está diciendo es justamente que algunos transportistas tenían la problemática o la dificultad de que no tenían o no contenían cuentas bancarias habilitadas por cualquier tipo de motivo. Y lo que hemos hecho es incorporado la posibilidad de que a través de este programa se pueda hacer esos pagos monetarios a través de las ventanillas de Ban Ecuador y Banco del Pacífico, que es un mecanismo que se usa normalmente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ahora Ministerio de Desarrollo Humano, para el pago de bonificaciones justamente. Ministro, ¿cómo se consideran los tiempos de la compensación? Porque para unos es 8 meses, pueden extenderse hasta 1 año, otros les bajaron de 8 a 6 meses, y en el caso de la modalidad comercial dicen únicamente por 3 meses. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, se ha hecho un análisis técnico y se ha conversado con ellos. Aquí lo que hay que entender es que nosotros como gobierno y también en este caso como ministerio hemos tenido un diálogo permanente con el sector del transporte, y en ese diálogo hemos tomado determinaciones que van en favor, primero, de ayudar a la mayor cantidad de ciudadanía, porque cuando nosotros compensamos al transporte público de pasajeros, el efecto que queremos tener es que no haya aumento en la tarifa de los pasajes. Entonces, evidentemente, la temporalidad responde a un análisis que se ha hecho el día de hoy, pero que está sujeto a las conversaciones que podamos tener con ellos, que pueden estar ligadas a otros temas de compensaciones, deudas históricas que no se han venido pagando. El sector del transporte ha tenido problemas en muchos casos, por ejemplo el tema de la pandemia, tienen muchas cuotas muy altas y muchos de ellos necesitan refinanciamiento de algunas de sus deudas. Entonces estamos teniendo conversaciones para atacar el tema de varios aspectos que son deuda para el transporte público. La idea es que no suban los pasajes, y ese es el objetivo, pero hay un problema, ministro, que sí han subido, por ejemplo, los precios de algunos productos en el mercado, porque hay transportistas que aducen que el flete cuesta más. Sí, bueno, y contra eso tenemos que batallar. Nosotros hemos hecho el análisis del impacto que puede llegar a tener en ciertos productos que tienes tú, desde la granja hasta un centro de acopio de ciudad a otra ciudad, a otro centro de acopio, y de centro de acopio a diferentes mercados, por ejemplo, que es 3 cadenas de transporte que hay con diferentes modalidades, con diferentes consumos, con diferentes distancias, y cuando ese costo adicional que va a haber de acuerdo a los rendimientos de ese tipo de camiones
para una edad promedio de ese tipo de camiones, de acuerdo a las modalidades que normalmente operan. Los precios son realmente, digamos, en lo que es el precio unitario de lo que los ciudadanos deben de sentir, el impacto es muy insignificante, pero evidentemente hay gente que se presta también para el aumento de precios porque, piensan que porque ha subido el diésel sube en las mismas proporciones o en casi las mismas proporciones los productos que ellos se mueven, y eso realmente no termina siendo. Cuando uno realmente hace el cálculo del impacto, no da ese resultado. Entonces tenemos que hacer, y estoy seguro que se está haciendo a través de las gobernaciones, un control de ese tema, ¿no? Ministro, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle ¿para cuándo tenemos mejoras en el sistema vial que está afectado hacia diferentes rutas y provincias? La troncal amazónica es un eje que pone en riesgo incluso la vida de personas por las dificultades de llegar con medicina, con todo lo que necesitan en la Amazonía, y no encontramos, una fecha, límite, un tope de cuándo se restablece esa vía y el resto de vías que están dañadas. Sí, bueno, a ver, quizás hay que hacer como un beneficio de inventario. La brecha de infraestructura es sumamente grande. El presupuesto de inversión y el mantenimiento en los últimos años había sido realmente insignificante. Nosotros estamos tomando el toro por los cuernos y atacando vías que son sumamente importantes. Por ejemplo, le puedo mencionar que la Guayaquil-Riobamba, en el tramo de Chimborazo, lo que es la Balvanera Payatanga-Cumandá, ya se está ejecutando con una inversión de 40 millones. La Narupa-Guataraco-Coca, entre Lleva, Esa y Coca, que es una vía sumamente importante para el oriente, también es una obra de este gobierno y se está ejecutando con 32 millones de dólares y con luego un posterior mantenimiento. La E25, que es la vía Guayaquil-Quito en el tramo de Buenafé a Babahoyo, se está haciendo con una inversión de 50 millones de dólares de este gobierno. Algunas otras vías adicionales que estamos trabajando y que estamos ejecutando. Evidentemente hay vías que son por ejemplo, ya la cuenca Molleturo, el empalme está por licitarse, está por ser adjudicada. Evidentemente hay vías que necesitan también estar en planes, algunas de ellas necesitan estudios y diseños que se están trabajando, por ejemplo en la cuenca Girón Pasaje, lo propio en la troncal amazónica que usted menciona, lo propio en el eje minero que va desde Zamora hasta Loja y Loja finalmente hasta el puerto de Machala, que son vías que son prioritarias y que las estamos trabajando. Bien, ministro, gracias por actualizarnos la información. Así está el estado de las vías, así está el tema del sistema de compensaciones. Ha sido claro en explicarlo. Le agradezco mucho por su tiempo. Muy gentil. Muchas gracias. Un saludo a toda su audiencia.